Nuestro ponente su nombre es Víctor Parada. Su cargo actual es socio consultor de Ingeniería Aplicada Mexicana SADCB. Su formación es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestría en evaluación social de proyectos por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Dentro de su trayectoria profesional destaca ser consultor en gestión integrada de recursos hídricos y evaluación socioeconómica de proyectos de inversión. Ha participado en más de 50 proyectos en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Durango, Guerrero y Guanajuato. A la fecha ha participado en la conformación y evaluación de proyectos con un monto total de inversión superior a los 12,000 millones de pesos, destacando la elaboración de los estudios para los mejoramientos integrales de la gestión para los organismos operadores de Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, dentro del Fondo Nacional de Infraestructura. También ha participado en evaluaciones de programas para el mejoramiento de los servicios de agua potable financiados por la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo en México, El Salvador y Honduras. Dentro de otras actividades, ha sido gerente operativo del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero Interestatal Ojo Caliente Aguascalientes, Encarnación, entre los años 2004 y 2010. Y miembro de la Academia Mexicana de Profesionistas en Evaluación Social y de Proyectos. Bienvenido. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues es un placer para mí hablar de un tema que me parece apasionante y que he tenido la oportunidad de poderme desarrollar profesionalmente en el tema del agua. Y sobre todo un tema apasionante para todos. O sea, al final todos tenemos una visión del agua que es sumamente personal. No solamente desde el punto de vista si existe o no existe, todos los seres vivos de este planeta tenemos una cierta relación con el agua y eso nos da oportunidad de dar una opinión, de sentir un derecho porque lo necesitamos, es una necesidad. Y en eso radica mucho de los problemas o muchas de las circunstancias que estamos viviendo hoy. El tema de si hay agua en Aguascalientes o no, bueno, pues yo sí iniciaría con esa pregunta. ¿Hay agua en Aguascalientes? Se habla mucho de que si hay, que si no hay, que si se va a acabar, que si los acuíferos. O yo iniciaría sembrándoles un poco esa primera cuestión. ¿Hay agua en Aguascalientes? La siguiente. Y bueno, sin tratar de explicar sobre el caso de Aguascalientes, lo que es un hecho es que el agua no se va a acabar. Nunca. Nunca se va a acabar. El agua ha existido desde la formación de la Tierra. El agua va a estar ahí siempre. Nosotros tenemos muy poquito, de toda esta gran historia de la formación de la Tierra, nosotros tenemos una partícula minuciosa en la cual los sapiens estamos aquí en esta Tierra. Pero el agua ha existido desde siempre. Así como nosotros somos los vulnerables aquí en la ecuación, somos nosotros. Que nosotros no soportamos el agua con arsénico, con flúor, se nos manchan los dientes, tiene flúor, ¿no? Mercurio, ¿cómo es? Poquitito mercurio. Ya. Y ya no nos gustó, no nos gusta ningún frío, no nos gusta ningún caliente. O sea, el tema no es el agua, el tema es un poquitito más interesante, es que nosotros somos sumamente vulnerables a las condiciones variantes del agua. El río San Pedro vive con el agua que le tenemos tirando al río San Pedro desde hace mucho tiempo, pero vive. En condiciones que a nosotros no nos gustan, no, definitivamente no nos gustan. Pero a mí me ha tocado ver hace no mucho tiempo una tortuga nadando en el río. Y hay plantas, y hay pajaritos, y hay. Huele mal o huele bien, no sé, dependiendo de la raza. ¿Quién? Pero San Pedro, ahí está. A las condiciones que a nosotros nos gustaría verlo o debiéramos tenerlo, no. Ya que sí. Bueno, no voy a entrar en esos detalles que están muy choqueados, pero la verdad es que la disponibilidad de agua que a nosotros nos gusta es muy poquitita.
¿sí? O sea, tenemos todo el agua del mundo repartida en tres cuartas partes de la Tierra, pero la que a nosotros nos gusta, que es dulce, que no tiene altos contenidos de sales, que está cerca de donde nosotros la necesitamos para no traérnosla desde los polos, esa ya entonces se empieza a poner más compleja y es muy poquitita. La que sigue, por favor. Si nos hacemos la distribución de esa poquitita agua entre la población, pues vemos que los países que tienen menor población y mayor recursos de agua, pues habrá manera de echar mano de manera más cercana, ¿no? O sea, normalmente en la franja norte con los deshielos no nos gusta mucho el frío, entonces no vivimos mucho en la parte de Canadá, de Rusia, en la parte sur que tenemos a lo que es la zona de la Amazonia, que las poblaciones, nosotros nos encontramos, por decirlo así, a media tabla de la disposición de agua. Una media tabla que viéndolo en números cerrados, pues sí, bueno, no somos tan malos, ¿no? Pero esa media tabla está en constante movimiento, ¿sí? Y ya ahorita que entremos más a detalle, veremos cómo está repartida el agua dentro del país. La que sigue. Nos llovió muy bonito el año pasado, el año antepasado muy feo, llovió, pero nosotros vivimos en un estado donde mayormente se concentran las lluvias 4 meses al año. Julio, el mes más llovedor. Julio, el mes más llovedor. Agosto y algo de septiembre. Ahí es donde tenemos las lluvias. Pero esas lluvias, pues hay un ciclo hidrológico que nos enseñaron en primaria y es que está en circulación. O sea, de un estimado a nivel nacional de que llovieron 1.400.000 hectómetros cúbicos, o digamos 1.4 billones de metros cúbicos, pues la evaporación prácticamente se va a la totalidad. De 1.4 regresamos 1 en evaporación, así como tal se va. Y ese es el ciclo hidrológico, pues ese es el ciclo de la vida, así es. ¿Sí? Lo que controla la temperatura en la atmósfera, lo que controla, así es. Entonces, lo que nos queda aquí en donde vivimos nosotros, pues una muy pequeña parte se va a lo que es el escurrimiento natural, mínimo se va a la recarga de los acuíferos y habrá que ver de qué manera se recargan los acuíferos o en qué zonas se recargan los acuíferos. Lo que es un hecho es que el acuífero del Valle de Aguascalientes, y aquí están ustedes los expertos, es que la transmitividad, perdón, la velocidad de infiltración que hay en el valle es muy lenta. Quizá en la Sierra Fría es más rápida, quizá en la Sierra de Tetezal es un poco más rápida, pero aquí en el valle es despacito. Hay estudios que manifiestan que inclusive no hay recarga dentro del acuífero, que los retornos de riego pues, nunca llegan a ser. Antes se decía que pues, lo que no alcanza, si tú ya regabas mucho, algo de esa agua se iba a infiltrar. Hay hipótesis que no. La verdad es que lo que más impera aquí es la incertidumbre. ¿Sí? Todo cae en el tema de las estimaciones y esas estimaciones, lamentablemente, tampoco es que las estemos midiendo de manera constante. Las herramientas que teníamos para estar midiendo el ciclo hidrológico, como eran las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua, las estaciones hidrométricas que tenían los ríos, la Comisión Nacional del Agua, pues por cuestiones administrativas y de recortes de presupuestos y de retiros de personal, pues paulatinamente estamos teniendo una información, quizá en algunos puntos más precisa. Hicimos una estación automática, como entiendo hay una en la universidad, pero había, no sé, 20, 30, 50 puntos de monitoreo, los cuales se han ido perdiendo paulatinamente. Entonces, este ciclo hidrológico que lo teníamos de cierta forma medido en algún momento, paulatinamente hemos ido desmembrando esos puntos donde lo íbamos midiendo. No tenemos una red piezométrica digamos, confiable que nos esté diciendo puntos de manera permanente de cómo se está comportando el acuífero, o al menos yo no tengo conocimiento que exista. Si bien la Conagua tiene puntos identificados que le daba seguimiento, pero paulatinamente se han ido perdiendo esas observaciones. El ciclo hidrológico está, sigue habiendo la misma evaporación o inclusive más,
el tránsito en el río San Pedro, que es nuestro principal fuente de agua, pues lo conocemos todo. El río San Pedro empezó a perder su flujo natural pues, cuando abatimos el acuífero, que los excedentes que se presentaban en algunos ojos de agua que transitaban hacia el río San Pedro, pues cuando empezamos a batir el acuífero, se empezaron a perder esos ojos de agua. ¿Cuándo fueron los últimos ojos de agua? Pues ni siquiera tan lejos. A principios de 1980 todavía se veían algunos ojitos de agua. Se cambiaron las políticas de operación de los pozos y se empezó a batir mucho más rápido el acuífero. La que sigue, por favor. Bueno, si bien estábamos en media tabla, pues, a media tabla a nivel nacional también es diferente, ¿no? En el centro norte del país estamos en el semiárido, donde tenemos la mayor parte de la población y la mayor parte de la producción de todas las actividades económicas. En la mayor parte, que es el centro norte, existe arriba del 77% de la población y el 83% del PIB, donde solamente existe el 33% del agua. Estos números van cambiando. Seguramente al día de hoy, si actualizamos esta, a lo mejor ya nada más es el 30% del agua, el 80% de la población y el 85% de la actividad económica. ¿Por qué en la parte sur-sureste no tenemos la población? Pues hay N número de factores, ¿no? Hay factores topográficos, hay factores de clima, hay factores de que algunos lugares tienen suelos muy pobres, hay N número de factores. Y pues no nos gusta mucho el bochorno tampoco. Pues, estar haciendo el 80% de humedad o puede haber mil y un factores al respecto. Alguna vez escuché que la industria automotriz prefería el centro norte del país por una cuestión meramente de clima, de que se secaban la pintura de los coches, permitían tener un mejor secado, una mejor calidad, pero son factores económicos, no solamente es que no nos gusten los chapanecos, ¿no? O sea, no es ahí. Las condiciones del centro norte, al menos en el Bajío, pues son las condiciones ideales para la producción agrícola, para la producción, se decía allá en la colonia, cuando vino el explorador von Humboldt, que fácilmente en México se pudiera producir todo lo que necesitaba el viejo mundo con las condiciones que se tenían en ese entonces. A lo mejor ahorita todavía somos primer lugar en varias producciones. Y bueno, pues como dijimos, esta es la precipitación anual que paulatinamente se está entre los meses de junio y octubre a nivel nacional. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar sobre la marcha, con todo gusto. La que sigue, por favor. ¿A qué destinamos el agua? A ver, el 76% del uso agrícola, energía eléctrica, que es un uso no consultivo, o sea que nada más la transita en las hidroeléctricas, y abastecimiento punto el 14%. 76% del uso agrícola en el agua. Oye, pues es que los agricultores gastan muchísimo. Pues no. Eso es algo que en la propia actividad así lo tiene. Dijimos que la mayor parte del agua se evapora en cuanto cae. Bueno, pues ese es cómo se evapora esa agua cuando las plantas la absorben y la evaporan. Se va a llamar evapotranspiración de las plantas. Entonces, el 76% de la agrícola, pues es que hay que quemar a todos los agrícolas y ya con eso nos quitamos el problema del agua. Pues sí, nos podemos traer jitomates de Florida y estaremos dispuestos a pagar ahora con los 25% de aranceles. Ah, no, pero son lo que nosotros vendemos. Si nosotros le ponemos aranceles como va a poner Canadá, pues entonces los jitomates lo vamos a pagar más caro. Sería muy fácil acabar con el tema del agua si decimos a los agricultores que dejen de producir, ¿no? Y Huevos San Juan, que busque poner huevos en otro lado, o Leche San Marcos, que se ponga a producir leche por otro lado, y ya se acabó el problema. No es así de sencillo. Y además, la agricultura produce lo que nos comemos aquí. ¿Eso que ha generado? Bueno, pues la mayor parte del consumo de agua, aquí lo vemos donde es superficial, donde es subterráneo. La zona azul es subterráneo, la zona verde es superficial. Tenemos el agua que nos llueve de las sierras, principalmente, por eso aprovechamos el agua superficial.
y en lo que es el centro norte, toda esta parte subterránea. Y bueno, el nivel de estrés hídrico que se presenta, pues, la que sigue, por favor. Y pues como ya dijimos, ¿no? La verdad es que la mayor parte del agua, el 76%, se destina a lo que es nuestra huella hídrica, que es pues el cafecito alguien con un cafecito que acaba de entrar. Bueno, el cafecito, 140 litros. Galletitas, ¿sí hay galletitas ahí? Sí, Galletitas. Voy a poner galletitas. el pan, el pan. Puede ser pan. Entonces, a ver, todo requiere agua. ¿Sí? 2 litros nosotros diarios. Entonces, no es, a ver, no es esto para que nos pongamos, es un problema del agua, no, así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ser más eficientes, ver de qué manera podemos no hacerlo más sostenible, por decirlo así, ¿no? Esto difícilmente, o quién está decidido ahorita, a ver, vamos a irnos a los más. Kilo de res, ¿quién de aquí es vegetariano? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Bueno, pero estamos preocupados por el agua. Además, no vamos a entrar en temas animalistas. Pero Ni bañarse, ni dar baño, ni nada de eso. ya tenemos que ver alguien que se preocupa realmente. Bueno, No puede ser. más mito que realidad. Porque sí tienen gran cantidad de agua y se consumen. Pero, Hay, hay otros patrones. Los hispánicos bañeros sí, mucho más que los europeos. los romanos también se ven. Y digo, el tema del vino es también, es un tema de el vino es tan importante en las culturas europeas, es que era mucho más seguro por tomar vino que tomar agua, porque el agua mayormente era fácil de que se contaminara. Y las grandes pandemias en temas de cuestiones estomacales eran porque el agua se les echaba a perder y el vino, miren, ¿Verdad? Los cuerpos a los ríos. los ríos. Sí, sí, había una contaminación. La que sigue. ¿Cómo estamos en tema de saneamiento y agua potable? Tema de agua potable, si nos vamos a los números cerrados, estamos sumamente bien. Tenemos coberturas del 95.7 a nivel global, pero del 97.8 a nivel urbano. Cobertura de agua potable estamos de los primeros lugares, estamos cumpliendo con las metas establecidas por las instancias internacionales. Sí tenemos una muy baja población que no tiene acceso directo al agua, pero aquí habremos que acotar, bueno, ¿cuál es el acceso? O sea, tenemos redes, pero ¿qué calidad de agua transita por esas redes? Drenaje, estamos en las mismas condiciones, mayormente estamos arriba del 90%, y el saneamiento se volvió una moda a principios de este siglo, a raíz de una modificación de la ley donde exigía que todas aquellas poblaciones arriba de 2.500 habitantes debían contar con sistemas de saneamiento. Eso se interpretó como tenemos que tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Habrá que ver cómo lo interpretaba. Decía, tienen que tener sistemas de saneamiento. Entonces, los vendedores de plantas de tratamiento dijeron, tienes que tener una planta. Y yo me tocó en alguna ocasión participar en una reunión de alcaldes y se pavoneaban diciendo, ya tenemos. No, está por concluirse el contrato. Nos construyeron una planta de tratamiento. Pues sí, pero esa planta de tratamiento pues había que pagarla, ¿no? Y había que operarla, había que pagar la luz, o había que pagar a la persona que estuviera haciendo los pretratamientos, limpiando. Total, se construyó una fuertísima infraestructura de tratamiento, misma que la mayor parte de ella no opera ni. ¿Por qué? No es un problema ni técnico, no es un problema, no es un problema de diseño, no es un problema de ingeniería, es un problema financiero. Básicamente un problema financiero, donde esos mismos alcaldes
no metieron dentro de su ecuación del organismo operador, pues que había que pagar la planta de tratamiento. Entonces, pues, difícilmente se atreven a subir las tarifas o a cobrar efectivamente el agua, y entonces, oye, que está el derecho humano al agua, pues también como lo quieras interpretar, porque el derecho humano al agua lo tienen los que pagan y los que no pagan. Es el mismo derecho, solamente que porque los que no pagan, se afecta también el derecho humano al agua a los que sí pagan, porque no hay dinero para operar ni las plantas, ni los pozos, ni nada. La que sigue, por favor. ¿Cómo estamos en Aguascalientes? Bueno, Aguascalientes no es una isla, no está independiente del mundo, está ubicado aquí, dentro de la cuenca del río San Pedro, perdón, del río Santiago. Esta es la cuenca del río Santiago que se comparte con otros 5 estados, que es Durango, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Nayarit. Nosotros somos el sexto. ¿Sí? Todos estos estados. Lo que llueve aquí, el río San Pedro, que es nuestra principal fuente, pues nace en el municipio de Genaro Codina, en Zacatecas, al ladito de Ciudad Cuauhtémoc. Pues si nos vamos de aquí a Zacatecas por la carretera libre, la que pasa por Guadalupe. el que llega por Guadalupe, ahí nace el río San Pedro. Vamos a Ciudad Cuauhtémoc, y luego entra Cosillo, y bueno, pues ya recorre prácticamente de norte a sur todo el estado. Pero de ahí cruza directamente al municipio de Encarnación de Díaz, y adelantito ya le llaman el Río Verde, ya no se le llama Río San Pedro. Se junta con el río Encarnación, se junta con otros ríos, y va yendo por aquí viene Zacatecas, se va juntando con otros ríos, y llega a este punto, y que bueno, no se alcanza, no lo distinguen ustedes bien, pero se junta con el río Este es Chapala. Esta parte de aquí es Chapala. Antes se decía, no, es que es el Lerma Chapala, ¿no? Hidrológicamente no tiene una conexión el Lerma Chapala, o al menos ahorita ya no se tiene. Se tuvo en algún momento, y el río Santiago era como el dren de Chapala. Cuando rebasaba Chapala, empezaba a drenar. ¿Cuál es el río Santiago? Cuando vamos a Guadalajara y pasamos por ese puente enorme antes de llegar a Guadalajara, ese es el río Santiago. Más o menos por donde está el municipio o el pueblo de Huentitán, ahí se hace la junta de los ríos, y ahí está esta parte de aquí. Digamos que Guadalajara es todo esto. Y aquí este es el río Verde, San Pedro Verde y todos estos ríos. Y a partir de aquí, bueno, pues va captando el agua de lo que es. Este debe ser Juchipila, este debe ser Bolaños, y el Guaynamota, y sale aquí por Santiago. Entonces, a lo que voy con esto es que todo lo que nosotros hagamos tiene una repercusión, sobre todo en el municipio de La Chona. Pensando, volviendo a los orígenes. No, o sea, a lo que voy es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros vecinos del norte para ver qué podemos hacer en conjunto, y con nuestros vecinos del sur. Hay proyectos en los que se ha dicho, no, es que ya no vamos a dejar ni pasar ni un metro de agua por el río San Pedro, porque pues, es que se le estamos regalando a Jalisco. No, espérame, pues es que no somos solos. Y bueno, hay muchas disertaciones en torno a qué hacer. La verdad es que no, el vivir en el segundo estado más pequeño del país tiene sus limitantes, tiene sus cosas bondadosas, porque podemos conocer todos los municipios. Digo, Veracruz tiene más de 200 municipios. Podemos conocer a los alcaldes de todos los municipios, pero no está fácil implementar obras de ingeniería para poder captar más agua. Si queremos captar más agua, pues a lo mejor tenemos que borrar una cabecera municipal, ¿no? Así de simple, ¿no? Y en su momento borraron al antiguo pueblo de San José cuando hicieron la presa Calles. Entonces, sí tenemos que partir de la ubicación y de las condiciones que se presentan en toda la cuenca, ¿no? Existe un organismo de la Comisión Nacional del Agua, que es el Consejo de Cuenca, donde digamos que nos sentamos a ver qué podemos hacer en conjunto, ¿no? La verdad es que la Ley de Aguas Nacionales prevé mecanismos de concertación. No conozco del todo otras leyes, pero la Ley de Aguas Nacionales les abre la puerta y tiene un apartado específico para la participación de los usuarios del agua, pero en esos mecanismos de concertación
les permite, contempla los verbos light, los verbos suavecitos, como es concertar, coadyuvar, colaborar, los verbos interesantes como puede ser ejecutar, multar, sancionar, esos no los ve, eso no, para eso no invita a la sociedad, ¿no? Para los otros, ayúdame, acertamos, pues eso sí lo sé. La que sigue, por favor. Y si nos vamos más a detalle, bueno, pues estas son el estado de Aguascalientes, el río San Pedro, como ya lo vimos, aparte, digamos, del valle hacia lo que es el llano, es menor prevalencia de lluvias, la parte de Calvillo es una mayor concentración de lluvias, aquí tenemos el río Calvillo, que después se va hacia el río Chipila, y bueno, ¿cómo ha ido el patrón de lluvias comportándose a lo largo de los años? ¿Sí? Años de vacas flacas, años de vacas gordas, eso está monitoreado por parte de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cuánto nos llueve? Pues del orden de los 500 litros por metro cuadrado, más o menos, a veces más, a veces menos. El año pasado fue un año normal, no fue un año excesivamente bueno, un buen patrón de lluvias, y este año esperemos que se repita. ¿Cuál fue este de aquí? Que fue menos. ¿Este? Ese. 2010, este es 2011. 2011, ¿no? Pues de Sí, buena sequía. pero estos dos, en este patrón de 90-92, en Sí. estos tres hicieron que la calle estuviera como a 20 Sí, centímetros de de vertedero. desbordar de la. Sí. El vertedor de la presa Calles, que va a cumplir 100 años, nunca ha vertido. Sí. ¿Y por qué no ha vertido? Pues también porque hace 100 años no teníamos los esquemas de monitoreo como debieran ser que pensamos ahorita, ¿no? Estábamos saliendo de una guerra de revolución, teníamos unas deudas que pagarle a una empresa gringa y bueno, pues entonces mate una presa y pues como, pues, así, la verdad es que no le fallaron tanto. Digo, si en varias ocasiones ha estado a punto de verter, entre ellos, si esta la hiciéramos más atrás, la presa calle se terminó, si mal no recuerdo, creo que en el 26 o en el 29. En los 26. En el 26, pues en el 28 estuvo a punto de verter también. O sea, dijeron, ay, sí, sí le pegamos. No había mucho donde monitorear. Más o menos hay un patrón, ¿no? Ciclo. Sí, sí. ¿Cada cuántos años? Este es el 90 91, bueno, fue y este es el 2002. como cada 10 años. Cada 20. vez, o sea, 20. 20 años cada. El 73 también fue me acuerdo bien. El 70, 93 antes. sí, pero por ejemplo, el 90-91 se inundó toda esta zona de aquí. Y recuerdo más o menos como en el 2008 también, que varios días. Fue el puente de acá del aeropuerto. Del aeropuerto, exactamente. En el 2008 sí, güey, el camino también hacia la carretera 70, hacia. Acaba el agua. No, pero la de Loreto también se vertió algunas cosas ahí, que duramos días totalmente aislados. De acuerdo a esa estadística, toca a un niño no tan bueno. Ahora creo más en las salas salomónicas. Pero bueno, son patrones y Se ve, ¿no? ahí se alcanza a ver. Lo que me parece aquí es que aquí estamos viendo unos números. Aquí cada vez las herramientas de monitoreo para generar estos números y empezar a hacer aquí este tipo de análisis se han ido desmembrando, lamentablemente. O sea, la Conagua cada vez tiene menos equipos que estén monitoreando para poder hacer una curva de isoyetas como esta. Pues no, anteriormente tenían en varios lugares y era como muy curioso porque hacían un acuerdo con el del pueblito, ¿no? Le decía, oiga, aquí en el techo de su casa vamos a poner una instalación hidrométrica y la gente, lo que yo he tenido oportunidad de platicar con los que estaban a cargo es que o sea, las personas se apropiaban de eso, ¿no? Y le ponían mucho empeño para estar haciendo las mediciones, para que no faltara la información, para ir recabando los datos. Pues se fue perdiendo, los equipos no se fueron renovando y se fue perdiendo esa captura de información que se le entregaban a los pobladores. O sea, le decían, a ver, tú me vas a medir así, sí, así, así. Y la gente reportaba así.
Y tenían por otra parte en las presas, en las principales presas del país, perdón, del estado, tenían gente que estaba yendo a medir el volumen de la presa, cómo se iba a comportar. Ahorita hay una persona que reporta las calles y las otras de vez en cuando se da haciendo un monitoreo a ver cómo se comporta. Pero esto sí me parece que es algo que sí está afectando de manera importante. ¿La que sigue? Bueno, pues los acuíferos, tenemos 5 acuíferos identificados. La verdad es que el acuífero no se comportan así geohidrológicamente tan cuadraditos como aquí aparecen. Limitan perfectamente aquí con el estado de Jalisco. No, eso no sucede en el subterráneo, pero administrativamente teníamos que ponerles un orden. Tampoco no es que, o sea, la CONAGUA dijo, a ver, tengo que poner un orden y cuál es el orden más operativo, por decirlo así, ¿no? Tú sabes que ciérralo con el Estado, porque si no, nunca se van a poner de acuerdo el gobernador de Jalisco con el gobernador de Aguascalientes sobre qué pasa entre La Chona y Peñuelas, ¿no? Porque pues, el acuífero. Entonces, fue de forma administrativa como los cuadraron. Si nosotros viéramos en realidad, pues el acuífero del Valle de Aguascalientes estaría mucho más chiquito aquí, que es el acuífero granular, por decirlo así. Y el acuífero de Calvillo sería un pedacito aquí. Pero ¿cómo vamos a registrar un pozo que está, por ejemplo, hay 5 o 6 pozos en San José de Gracia, o 11 pozos en el municipio, pues, ¿cómo los vamos a meter, no? Entonces se les ocurrió, todo el país, hay del orden de los 600 acuíferos, está cubierto toda la totalidad del país. No hay un lugar donde no haya acuífero, administrativamente. ¿Qué ha pasado con el acuífero en el Valle de Aguascalientes? Pues que la actividad económica y la población en la que estamos pues, ha ido cada vez profundizando más y más y más y más. Puedo repetir, todavía a principios de los 80s veíamos en algunos puntos, algunos manantialitos, ojitos de agua, se veían. ¿Sí? A partir de los 80s empezó a crecer mucho más la mancha urbana hacia el Ojo Caliente, hacia la parte oriente de la ciudad, donde estaban esos ojitos de agua y se abatieron los niveles. La que sigue, por favor. Y aquí vemos pues, la actividad. Si vemos, por ejemplo, el acuífero que está todo esto así, pues el acuífero donde realmente se concentra la mayor cantidad de pozos son estos. Ha habido no puedo decir si un doble discurso, pero no nos hemos puesto de acuerdo de lo que queremos realmente. Por un lado, se identifica que hay un desajuste o hay una disparidad entre oferta y demanda desde los años 60 y se dice, ¿saben qué onda? Para, se hace una reserva del acuífero. ¿Sabes qué? La autoridad dice, ya no vuelvan, ya no va a haber más títulos de concesión. Solo dijo y decretó una veda. Pero la mayor parte de todos estos pozos vinieron después. ¿Por qué? Porque también había unas políticas de expansión de la frontera agrícola. Oye, tenemos un suelo muy productivo, pues vamos perforando más pozos, vamos perforando más pozos. Y más pozos y más pozos. Pero en realidad no había un control como tal de cuántos pozos había en el estado. Y ustedes, si a alguno de ustedes no les enseñaron como a mí, pero a mí me dijeron que el agua es bien renovable. Siempre era un recurso renovable. Estaba el ciclo hidrológico que ya vimos y que ahí estaba. Entonces, pues en el sentido de que es un recurso renovable, pues pozos y pozos y pozos y pozos. Fue hasta principios de los años 80 cuando la Comisión Nacional del Agua dijo, oigan, es que no sé cuántos pozos hay en el país, no tengo ni idea. Y entonces le llama a los agricultores y les llama a todos aquellos que tengan pozos y les dice, si tú tienes un pozo que te autorizaron en algún momento, acércate conmigo y vamos a regularizar. Entonces, a principios de los 80 uno se presentaba en la Comisión Nacional del Agua y decía, tengo un pozo. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 10 años, desde 1970. ¿Para qué lo quieres? Para agricultura. Perfecto. ¿Cuántas hectáreas tienes? 10 hectáreas. Perfecto. ¿Y qué profundidad tiene? 150 metros. ¿Qué diámetro tiene tu bomba? 4 pulgadas. Perfecto. Todo lo fue anotado. Y ya. Hasta antes de los años 80 o hasta la fecha los agricultores regaban lo que se necesitara, ¿no? Si tengo un riego de maíz, riego un riego de maíz, si riego un riego, después pongo un riego de avena, pues un riego de avena, y si por ahí puse unas hectáreas de chile, pues pongo chile, y ¿qué necesito? Pues le prendo al pozo y riego.
Sin embargo, a la hora de que hicieron esta orden, pues tampoco no podíamos estar viendo cómo regaba cada quien. Y entonces lo que se hizo es que le dijeron, tus 10 hectáreas equivalen a 60,000 metros cúbicos al año para tu pozo. Se cambió o se le puso un orden y ese orden se les ocurrió fue decir 6,000 metros cúbicos hectárea al año. ¿Por qué? Pues porque más o menos es lo que la lámina que requiere el maíz. Lo tasaron así por completo, o sea, no se basaron sobre lo que la gente producía o sobre lo que, o sea, tienes un pozo, te tengo que regularizar y te voy a dar 6,000 metros cúbicos hectárea al año. Aquí es donde encontramos el primer diferencia entre la visión que tiene la agricultura, consume el 76% del agua, con lo que existe en papel, que después se traduce a un déficit entre extracción y recarga. ¿Por qué? Oye, es que me recortaron mi pozo. Te hayan recortado tu pozo. Te pusieron un orden. O sea, un orden que pues, alguien tenía que poner un orden a esto. Oye, pero es que yo tengo 3 cultivos. Pues sí. Pero aún poniendo este orden, equivaliendo a 6,000 metros cúbicos hectárea al año, todavía sí nos damos cuenta que se extraen o dimos títulos o tuvimos que regularizar títulos por encima de la capacidad de recarga del acuífero. ¿Sí? O sea, cuando dicen, oye, es que seguramente por corrupción dieron más títulos. No, no fue por corrupción. Bueno, fuera que hubiera sido corrupción. O sea, la verdad es que cuando se regulariza todo esto, entonces ya empezamos a sacar cuentas y dijimos 3,000 pozos, 4,000 pozos, y esos pozos consumen cada uno tanto, ¿no? Oye, pues extraemos 420 millones de metros cúbicos al año, pero a ver, los hidrólogos, ¿cuánto es lo que recargan? Pues entre 100. Se dice que entre 500 y 300 la extracción y la recarga. La verdad, y ahora sí que aquí el doctor que me corrija, es que los elementos para poder tener una medición clara de cuánto es la recarga no los tenemos del todo. Hay investigaciones muy importantes que se hacen, pero falta muchísima capacidad de medición, pero no nada más la capacidad de medición, sino en el tiempo. O sea, no puedes hacer una medición puntual un día, un momento, y luego otros 15 años hacer otra. No vas a poder tener una correlación a lo largo del tiempo. Eso es una opinión personal. Ese recargo de 300 millones de metros cúbicos se determinó a principios de los años 90, un estudio que hizo una empresa que se llama Ariel Consultores, el ingeniero Salvador Peña, que era el titular, el dueño de esa empresa, lo contrató la Conagua para que hiciera, entre otras partes, aquí de Aguascalientes. Y en una ocasión, a mí me tocó conocer al ingeniero Peña y le dije, oiga, ¿de dónde sacó ese número mágico de los 300 millones de metros cúbicos de recarga en el estado? Y él, muy amablemente, me dijo, ¿se estimó? Se estimó. Pero esa se estimó, lo seguimos nosotros teniendo como la gran piedra desde principios de los 90 a la fecha. A pesar de que de principios de los 90 Aguascalientes era otro ahorita, ¿no? Y la extracción todavía es otra cosa igual. O sea, en la extracción siempre manejamos un número de 534 millones de metros cúbicos, cuando a principios de los 90 no existía la Nissan en Aguascalientes, cuando la ciudad de Aguascalientes era, no sé, 300,000 habitantes, y seguimos manejando esa cifra mágica. ¿Qué voy con todo esto? Es que no tenemos los elementos para poder hacer la medición del ciclo hidrológico y poder tomar ese tipo de decisiones. O sea, si a mí el día de hoy me preguntan, ¿cómo está la sobreexplotación del acuífero? No sé. Se dice que 3,500 de extracción, 300 de recarga, es lo que manejamos todo, como si lo tuviéramos tatuado. Pero vuelvo a repetir, no hay una infraestructura de monitoreo que nos permita debatir ese punto, o al menos que... Sobre todo la parte de lo que viene horizontalmente, subterráneamente, es creo que la parte más difícil, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque Pues es que hay quienes te dicen que te viene aquí desde Loreto, una gran cantidad, hay otros que te vienen que de aquí, y hay otros que te dicen que te viene desde mucho más lejos, ¿no? La verdad es que se estimó. Sí. Lo más lógico por las estructuras geológicas es que entre una parte por la Sierra Fría, sí,
pero cómo transita dentro del acuífero, está muy cañón. Que si la salida aquí de los Gavilanes es parte de la salida del acuífero, pues también es, porque hay quienes te dicen que esa parte proviene una parte de lo del llano, viene y descarga por ahí. Entonces, hemos avanzado muchísimo en ciencia y esto prácticamente no hemos avanzado en nada. Tenemos años. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en temas de agua desde hace 25 años. Y desde hace 25 años, o sea, es más, ya sí, ¿sabes la presentación que la he hecho desde hace 25 años? La presentación con los mismos comentarios, con el mismo escenario. Es exactamente lo mismo. O sea, lo digo con tristeza y con lo que me corresponde a mí de responsabilidad también. O sea, este tema es, yo pudiera entrar a mi computadora y enseñarles una presentación literal de hace 20 años, que yo haya hecho hace 20 años, y está fácil, está igual, o sea, no cambia, al menos. ¿Sí? No hay, y siendo que son de las cosas más sencillas, o sea, pudiera ser algo, eso es algo que no es ni siquiera tan costoso, el poder establecer unas estaciones de monitoreo tanto en superficie como en subterráneo y poder empezar a generar esa historia, pues, o a validar esa historia de ver los comportamientos de cómo se cruzan los abatimientos de los acuíferos conforme lo que pasó en lluvias, ¿no? A ver, este año llovió, lo que ahorita vimos en llovió, ¿cómo se comportó acá? Bueno, pues cómo se comportaron los niveles acá. Hace muchos años se hizo un primer intento con una red piezométrica automática y esa red piezométrica automática empezamos a monitorearla. Algunos de esos se pusieron 5 sensores. Un sensor estaba prácticamente aquí, en una comunidad que se llama Zacatequillas. Otro sensor estaba en el libramiento de Rincón de Romos, ya cuando uno se va a incorporar otra vez del libramiento para seguir hacia Cocío, allá había un pozo de monitoreo, allá había otro. Había otro pozo yendo hacia Tepezalá por la carretera, a mano derecha, antes de llegar a Tepezalá a mano izquierda, allá había otro. En Santiago, donde salen las calles, aquí había otro. En la posta había otro. Y aquí en el aeropuerto había otro. Les digo porque yo los coloqué y yo los monitoreé. Los monitoreé como 2 años. Y ahí están las mediciones. Eran dos cosas muy simples. Después de mucho taladrar, por ejemplo, les digo que esta charla la he tenido 1000 veces y los comentarios son igual. Después de mucho taladrar, yo decía, oye, pues esos sensores deben ser carísimos. Pues si no tenemos ninguno, pues ¿cuánto cuesta? Y el director de Capama de ese entonces me dijo, oye, pues a ver, investiga cuánto cuestan esos monitores. Y yo te pongo lo que pueda. Y nos puso 5 monitores. Entre las cosas muy interesantes que surgieron ese año, no recuerdo ya ahorita los años que eran, pero esto era como en 2008 por ahí, 2009, es que se presentó un periodo de lluvias muy importante en ese periodo que monitorean. Y si quieren, yo ahí tengo los datos. Y entonces monitoreábamos 2 elementos básicamente, que era profundidad isométrica y temperatura del agua, que era lo que nos daban nada más los sensores automáticos. En algún momento, en el de Rincón de Romos, en ese periodo de lluvias, por azares del destino, se incrementa el nivel y se baja la temperatura. Como si le hubiera llegado agua, como si le hubiéramos vaciado una pipa, digamos. O sea, en algún momento en temporada de lluvias, se eleva el nivel, pero de golpe, así, literal, como si le hubiéramos vaciado una pipa, y se cae la temperatura. Y eso mismo se reflejó en línea recta en el que estaba subiendo hacia Tepezalá. No en la misma magnitud, pero sí. En los otros no se vio. ¿Por qué hago este comentario? Digo, y fue en época de lluvia. Sí, bueno. ¿Por qué ese comentario? Porque nos abre la visión de qué está pasando ahí. ¿Por qué pasó eso? No lo sé. Los datos yo se los paso con mucho gusto. Pero increíblemente, y luego después empezó a bajar. Normal, a su nivel otra vez. Pero literal como si hubiéramos llegado con una carga de agua enorme y se replicaba en el de acá. Mucho más pequeñito, pero se replicaba. Entonces, bueno, la parte del monitoreo es increíble. ¿Quién monitorea? Monitorea el municipio de Aguascalientes cuando saca una bomba y medio ahí mete una sonda,
pero pues, estamos aquí en este punto, como estamos viendo los morados, estamos trabajando más de 200 pozos de manera permanente, 24 horas al día. Entonces, pues, las mediciones que vamos a tomar ahí pues, están muy influidas por todo lo que está pasando alrededor. Pues aquí, el comportamiento de la persona aquí es otra cosa. La que sigue, por favor. Y ese monitoreo lo siguen haciendo con las Sí. los sistemas, así. Sí. Y digo, ya estamos en el siglo, ya estamos en el 2025. Y bueno, pues sí vamos viendo aquí cómo se comportan los niveles de acuerdo con la información, haciendo escenarios y cuando contratamos un consultor, pues ármame un abatimiento, pues armamos un abatimiento lo más bonito que se vea, ¿no? Todo lo que vean aquí, yo lo pongo en duda. Mi presentación, yo lo pongo en duda. Los abatimientos, las sobreexplotaciones, lo que existe en el registro público de derechos de agua, eso sí es verdadero. Pero ¿cuánto bombea cada quien? No. Alguna vez hicimos un diagnóstico del organismo operador de San Juan, de Jesús María, y Jesús María nos decía, tenemos, no me acuerdo el nombre, pero 100 pozos, de esos, o 50, de esos 50 pozos, el pozo 1 produce 16 litros por segundo y opera 10 horas al día. El pozo 2, 15 litros por segundo y opera 20 horas al día, y así todos. Entonces, haciendo una cuentita simple, tantas horas por día, tantos días al mes, tantos meses al año, tú produces 16 millones de metros cúbicos. Y el de planeación dice, oye, espérame, pero si nomás tenemos títulos por 10. Pues sí, tú produces 16, pues es lo que necesita la población. Entonces, hay un importantísimo rezago o desconocimiento de las condiciones del agua en Aguascalientes. Lo que me diga, con todo respeto, otras personas, los respeto mi punto de vista, lo que me diga todo el MIA en su conjunto, todo lo que me diga el INAGUA en su conjunto, es mucho respeto, este es mi punto de vista y aquí lo que a mí me ha tocado ver. Lo que sí es un hecho es que si nosotros queremos en papel, reducir lo que dimos más de papel, ese volumen que dimos porque lo tuvimos que regularizar, contra lo que tenemos como recarga, tendríamos que reducir las actividades económicas y todas en un 26%. O sea, en 26% decirle a la huerta, ¿sabes qué onda, compa? 26% menos. Y a la Nissan, y a la Leche San Marcos, y a todos tendríamos que decir, cosa que no es un tema menor, ¿no? O sea, no, si al menos en papel quisiéramos igualar la que sí. Bueno, otra vez el tema agrícola, las concesiones, cómo ha ido avanzando el tema. Lo que sí se ha visto es que en los últimos años el uso agrícola sí ha ido disminuyendo, porque se ha ido al público urbano y se ha ido al industrial. No ha reducido. Sí, ha crecido la ciudad, todos esos volúmenes se han ido para el crecimiento de la ciudad. El uso agrícola ha reducido su pedazo en el pastel. La que sigue. Bueno, siempre dicen que los agricultores son reacios al cambio y que no cambian. No, la verdad es que eso es una mentira en Aguascalientes, seguramente en todas partes, pero aquí es una mentira. Los agricultores han demostrado una y otra vez que cambian sus patrones de cultivo. Aguascalientes fue por muchos años un estado ganadero, de producción de ganado. Y posteriormente nos hicimos un estado fruticultor. Teníamos 12,000 hectáreas de uva en los años 60, 70, 80. Principios de los 80, por cuestiones que no tienen nada que ver con el tema del agua, quitamos todas esas grandes extensiones de uva y las transformamos en forrajes para producir leche. Y somos el séptimo, o hasta hace muy poco tiempo éramos el séptimo productor de leche a nivel nacional, en un estado que es el 3%, si mal no recuerdo, de la extensión en el estado. Tenemos una super capacidad, o sea, tenemos un clima perfecto para la producción de leche. Perfecto. Tenemos un clima templado, a las vaquitas no les gusta mucho el calor. Tenemos lluvias preferentemente en poquitos meses al año, porque a las vaquitas no les gusta para nada estar en un suelo lodoso, entonces baja su producción.
Tenemos un clima, no hace mucho calor porque se baja la producción de las vacas, no hace mucho frío porque también afecta, todo afecta. Entonces aquí tenemos un lugar perfecto para la producción de leche. Solamente que nos falta el agua. ¿Sí? Pero todo lo demás es perfecto. Pero lo que voy es que aquí estamos viendo cómo en los años 80 otros cultivos tenían la mayor parte del horizonte, de la frontera agrícola. Y los forrajes eran la menor parte, o sea, 2-1. Y eso se ha ido transformando en muy poco tiempo. Y ahorita pues, somos mayores. Somos el estado principal productor de pollo a nivel nacional. De pollo, de carne de pollo. Con todo eso lo vimos en ti. ¿Y quién mantiene todo esto? Mayormente, pues, el agua subterránea. El agua superficial, no. El distrito de riego, con el respeto que me merece, este año casi no regó. Tenían, pues, la presa no tenía agua. Se han hecho inversiones muy fuertes, pero seguimos dependiendo. Nuestra actividad económica y vida industrial y total depende de los acuíferos. Si nos metemos al uso público urbano, bueno, pues otra tragedia, ¿no? Otra tragedia porque, bueno, pues el uso del abastecimiento del agua ha tenido históricamente mucha injerencia política por el tema de pues, temas de actividad de política y tenemos una prestación de servicio que no es mala si la comparamos con lugares peores, lamentablemente, pero no se le ha dado una continuidad. No se le ha dado una continuidad en torno a las políticas públicas a la prestación del servicio de agua potable. Díganme ustedes si pudieran creer que San Francisco de los Romo solamente tiene el 2% de agua que no sabe dónde está. Díganme ustedes si pudieran, el único honesto aquí es Cosío. Cosío dijo que no sabe dónde está el 94% del agua que produce. ¿Por qué? Porque Cosío no tiene micromedidores. O sea, él sabe lo que produce en sus pozos, posiblemente ni lo que produce en sus pozos, pero como cobra tarifa fija, pues no sabe, nunca va a saber cuánto se le fuga o cuánto, no lo sabe. Es imposible, es agua que no la contabiliza. ¿Sabe que María no tiene tarifa fija? En algunas partes seguramente sí, pero yo le puedo asegurar que Pabellón de Arteaga no tiene un solo medidor. Sí, ¿cuál zona crees que sea la más sobreexplotada? Por la base de extracción del agua subterránea. Definitivamente el Valle, o sea, la ciudad de Aguascalientes, conforme te vayas acercando, no es un tema de cantidad, es un tema de sobrepoblación, de densidad de pozos por metro, por hectárea, por kilómetro cuadrado. Mucho más que Pabellón o que... Sí, totalmente. O sea, a ver, si la zona, nos regresamos a una. Es más, no, la que sigue, mejor, la que sigue, ya vi cuál es, la que sigue. Aquí tenemos todo el acuífero. ¿Sí? Estas son las estimaciones que aparecen en el plan hídrico que se presentó en la administración pasada, al final de la presentación de la administración pasada. Si nosotros dices, oye, es que si vemos los ranchos ganaderos que hay en San Pancho y Pabellón, pues son potentes, sí, pero todos los pozos que hay ahí no están tan cercanos uno del otro. Esa es una. Y dos, es que en cuanto cae la primera lluvia los apagan. Los agricultores son la gente más preocupada por cuidar del agua. Es su principal consumo, ¿no? Aquí mi compañero dijo que si no se baña un día no pasa nada. Y si nosotros no nos bañamos un día, pues, pero si al agricultor le falta un día el agua, entonces sí cambia toda su dinámica. Toda su dinámica. Entonces, ellos sí son, entonces llueve un día y lo primero que están esperando, dice mi papá, que todos los agricultores se la pasan mirando al cielo. A ver cuándo, en qué momento. Entonces, sí es el punto más crítico. ¿Por qué? Porque la ciudad ahorita opera 200 y tantos pozos 24 horas al día, 365 días al año. Todo lo que salga. ¿Sí? Entonces, sin duda es este punto. Ahora, si nos vamos al llano, el llano es una zona más pobre en términos de agua. No vas a encontrar un pozo tan fácil. Entonces, pues está más sobreexplotado el llano, no. Y si nos vamos a San José de Gracia, menos. En la comunidad de la Congoja hicieron 4 o 5 pozos y no pudieron encontrar agua. Le batallaron mucho hasta que de plano tuvieron que llevar agua desde San Antonio de los Ríos. Una línea de agua.
¿sí? Si nos vamos a toda la parte de la sierra, parte alta, está muy complicado pegarle a donde vas a encontrar un veneno de agua, por la estructura geológica que hay. Aquí no. Pero sí, o sea, más sobreexplotada siempre va a ser la ciudad, porque la ciudad no paga la anterior. Entonces, si volvemos a la estación de los servicios, no se ha normado. A ver, este dato, este puede ser el más cercano, que es Aguascalientes, que Aguascalientes, por su condición de haber tenido a la concesionaria y tener un tema administrativo ahí, lo que hacían es que al menos sí medían el agua. ¿Por qué? Que la concesionaria pagaba los derechos de extracción y no quería pagar de más. Entonces ella sí medía y decía, oye, yo solamente extraje 30, pago 30, 40 o 50. Entonces ellos sí, y más o menos tenían una medición que nos cobraban los recibos, y aquí sí tenemos una eficiencia de que ellos pierden agua no contabilizada del 48%. Ese número está del orden de los 50. ¿Qué es agua no contabilizada? Pues agua que no sé dónde está. Que iguales son fugas, igual es mala medición, igual es clandestinaje, igual lo que sea, pero es agua que no sé dónde está. Pero si a mí me dice Asientos que sabe dónde está el 80% de ese agua, pues, no tiene ni medidor. Asiento. No hay el INAHUA históricamente, a pesar de que es la máxima figura estatal en torno al tema del agua, no ha establecido una política todos parejos. Por ejemplo, Guanajuato le ha abonado mucho a decir, pues todos los organismos operadores vamos caminando en esos términos. Vamos a medir ciertas cosas, vamos a estandarizar un poco. Aquí todos estos se rascan con sus propios. Literal, sí es. Y pues vemos sus cifras, ¿no? O sea, no hay una concordancia. ¿En general el servicio es bueno? Sí, así como lo digo. Lamentablemente, así como lo digo, en general es un servicio más o menos bueno comparado con otras partes del país. ¿A qué costo? Es un costo carísimo, porque el acuífero ya lo vimos. La siguiente lámina la vamos a ver, pero ya lo vimos. Nomás les dejo un dato. Ahorita son más de 330 litros por habitante por día es lo que se produce, es lo que los pozos operan, ¿sí? 330, una ciudad que es Aguascalientes, 330 litros. León, Guanajuato, que es una ciudad muy similar a Aguascalientes en términos de clima, en términos de actividad económica. A lo mejor los de León más sangroncitos que los de aquí, pero más allá de eso es lo mismo. Un compañero que no se baña también seguramente hará un... Bueno, allá la producción es del orden de los 170, 180 litros habitante por día. Es lo que produce el organismo operador. Y en términos de patrones, son los mismos. Entonces hay más allá. Puede ser, pudiera ser por ahí. Sí, la que sigue. Esos números ahí que dices que no sé, hasta me da la impresión de que no dan, o sea, yo creo que el alcalde dice a tu asistente, dime un número de 1 al 100 y ya ahí lo ponen. Y eso es lo que reportan a la CONAGUA. Y es lo que... O sea, la CONAGUA es la que requiere. A ver, esto va a tener este listado. Seguramente el director del organismo operador le dice a alguien ahí, arréchalo, tú llegues. Sí, no, es increíble. Bueno, pues ya lo vimos aquí, Lo que sí se ha visto es que en el 2019 había 200.000, en el 2019 209 pozos, 20 horas al día. Mientras que en el 2006 había 176 pozos, 15 horas al día. Y si hablamos ahorita, 2024, puede ser que haya 220 pozos, 24 horas al día. Esto es para la ciudad de Aguascalientes. O sea, hemos estado impulsando una política de más pozos, más pozos, más pozos, más agua, más agua, más agua, meter a la red. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una aspirinita muy rápida. Una forma más fácil de... A ver, el acuífero ha sido tan bondadoso con la ciudad de Aguascalientes que donde pongas una bomba, seguramente vas a sacar agua, mayor medida vas a sacar agua. Así había sido siempre. Por eso digo, ¿qué costo? Es carísimo porque es tan fácil.
Si estuviéramos en otras zonas del país donde la recarga es muy rápida, pues sigue metiendo más pozos. Pero la política de poner pozos, un nuevo fraccionamiento, un nuevo pozo, un nuevo fraccionamiento, un nuevo pozo, un nuevo fraccionamiento. Sí, eso es lo más barato. Y fue lo más barato. No es lo más óptimo. Y bueno, la que sigue. Las plantas de tratamiento, pues no sé si quieran, ¿no? Tengan un tema. Pues ahí es que cada quien ha construido su planta de manera diferente, con tecnología diferente, y eso nos ha generado mucho problema. Y más cuando se los dejan a que los perros los condominios. Esa es una a nivel económico. Y escuchamos en el número de tomadores de decisiones de diferentes niveles, funcionarios, no funcionarios y demás, diciendo, no, es que les vamos a exigir su planta de tratamiento. Ese es un problema. Pero a lo que voy a decir, todas estas son las plantas que tiene el INAHUA. No es un problema. A ver, el INAHUA no es malo operando plantas. El problema es que es un tema financiero, no tiene nada que ver con un tema técnico, no tiene nada que ver con un tema de, o sea, si se las das a los condóminos luego es un problema cobrarle a don Ramón y a doña Florinda y a todos los que están ahí en el condominio y entonces se colapsan las cosas. No es un tema técnico lo de las plantas, es un tema financiero, que no hemos logrado encontrar la ecuación para que haya una revolvencia económica que le dé salida comprar un valero, comprar un motor, un ventilador, un aireador, nada. Todas las plantas de tratamiento que construimos, a los cuales le hemos destinado miles de millones de pesos, están detenidas con alfileres. El INAHUA, ¿qué ha hecho? Pues tratar de poner alfileres, pero cada vez se los van quitando más. Entonces, sí tenemos un problema grave en las plantas también. Tenemos en infraestructura, somos el primer lugar a nivel nacional con infraestructura. O sea, tenemos muchos tabiques ahí puestos, muchos tubos, muchos aireadores, pero no sirven para nada absolutamente. Y se están cayendo a pedazos. Pero no es un problema que el INAHUA no lo sepa o no lo quiera atender. No tiene los recursos. ¿Por qué? ¿Y por qué se dio todo esto? Pues porque a principios de los años 2000 se volvió la moda, todos querían una planta de tratamiento y la política que aportó el gobierno del estado fue, estos suelos para nada no saben tratarla, lo voy a tratar yo. Fue una política paternalista. No tienen la capacidad técnica de operar el tratamiento, las opero yo, y al operarlas yo, pues empezó a hacerse de hijos, y ya no tiene para mantenerlos a todos. Eso es un tema técnico, no es un tema, es un tema financiero, ¿no? ¿Y cuáles son las repercusiones? Pues, entonces volvemos a un problema más grave, ¿no? Estamos tirando el agua al río San Pedro toda contaminada, ese río San Pedro pasan algunas fallas, algunas grietas que aceleran la infiltración del agua y que la misma agua, no estamos tan grave como en Mérida, Yucatán, pero sí también tenemos un problema total. Bueno, ¿cuáles son los actores gubernamentales? Está la CONAMA, porque es importante cómo estos se echan la bolita a un margen. Esto ya lo tenemos que cambiar. Sí. A ver, la CONAGUA es, de acuerdo a la ley de aguas nacionales, la que marca el rumbo en torno al aprovechamiento y el uso del agua, ¿sí? A nivel nacional. Recordemos que no existen las aguas estatales, solamente existen las aguas nacionales, ¿sí? Y la Comisión Nacional del Agua es la que tiene el mandato, o sea, la obligación de atender eso. Recorte de personal, las redes de monitoreo en mínima operación, presupuesto cada vez menor, limitado apoyo para el fortalecimiento de organismos operadores y limitados o inexistentes espacios de concertación, diálogo y participación. Eso es lo que hay. Entonces, sí legalmente son los obligados, pero ni tienen personal para esas estaciones de monitoreo, ni tienen la capacidad financiera para enfrentar proyectos que hacen falta, no. Entonces entran los estados. ¿Qué pasa con los estados? Los estados hemos estado descubriendo el hilo negro sexenio tras sexenio. Sexenio tras sexenio. No, ahora sí, ahora sí. Vamos a encontrar cuáles. Y la administración pasada sacó un plan hídrico, lo publicó, lo divulgó en el diario oficial y demás. Y esta administración llegó y dijo, no, ¿sabes qué onda? No. Y la administración pasada había borrado
Agua dijo, no sabes qué onda, no, esto es necesario, lo metemos a medio ambiente como está a nivel nacional y luego lo revivieron y bueno, estamos descubriendo el agua tibia, cada administración y sobre todo como queriendo hacer algo, porque la verdad es que en la ley de aguas nacionales los estados ni aparecen, son aguas nacionales y los municipios solamente son los encargados de prestar el servicio de agua potable. Falta de seguimiento, mayor parte del presupuesto se destina a la operación de las plantas, a unas plantas que no funcionan, pero pues ahí las tenemos prendidas. Visión específica en el uso público urbano, en términos de agua, limitada inversión, o sea, prácticamente no le ponen a la rehabilitación de redes y pues, muy poca capacitación. Esa es una visión rapidísima del INAHUA, donde básicamente el presupuesto para las plantas de tratamiento impide hacer cualquier otra cosa. No, es que ¿cómo voy a pagar las plantas de tratamiento? Y pagan 60, 70 millones de pesos al año en pagar luz a CFE para obtener unos equipos que pues, tratan muy limitado. Pero siempre que están funcionando. Para maltratar al agua, no maltratar. Y los organismos operadores en su totalidad dependen del ayuntamiento. El municipio de Aguascalientes ahora con la salida de Veolia creó una figura interesante que habrá que ver cómo se consolida y cómo opera, que es el consejo. El consejo sí tiene dientes, el consejo está conformado mayormente por empresarios, por representantes de colegios, representantes de algunas universidades y demás. Sí tiene dientes, sí toma decisiones, sí decide sobre el presupuesto. No es como dijimos en las otras partes donde invitan a la sociedad nada más a validar dos, tres cosas y a concertar. No. El consejo del MIA sí tiene dientes para tomar decisiones de peso y girarle instrucciones al director, sí tiene los dientes. Habrá que ver cómo se comporta. Tampoco no podemos evaluar al MIA en un año, siendo que fue un año de una institución que se creó de la nada. Literal, no existían los procedimientos para comprar un lápiz, un papel, una nada. Y lo que ha hecho el MIA, digo, no es que esté yo, pero pues bueno, no nos ha faltado el agua mayormente. O sea, ha sido un funcionamiento y ya ni nos acordamos de cómo se llamaba la empresa que estuvo por 30 años aquí. O sea, ahorita es el MIA y yo creo que ha ido avanzando. Habrá que ver de qué manera se consolida ese organismo y esos 330, 340 litros habitante día que producen, pues empiezan a bajar. Y empezamos a recuperar y empezamos a encontrar el agua que no sabemos dónde estaba. Para todos los organismos operadores, pues están descapitalizados totalmente, pues no tienen deficiencias enormes técnicas y operativas. En muchos de ellos existe el consejo directivo, pero las decisiones las toma el alcalde y la ciudadanía está muy poco representada. Hay consejos directivos donde solamente está el alcalde, el tesorero, el secretario de Desarrollo Social, de Obras Públicas y el director del organismo. Entonces, pues nadie le va a decir nada al alcalde. Sí existe el consejo porque lo prevé la ley, pero no tienen esa fortaleza como si la ha estado, como si está en el libro. Bueno, pues yo cierro con la siguiente que es bueno, el plan hídrico que se planteó del 21 al 50, este es algo que es un documento oficial publicado en el periódico oficial del Estado, donde existen cientos de miles de millones de pesos, 30.900 millones de pesos, con eso mejoramos las condiciones del agua. La verdad es que el tema del agua no lo vas a corregir a billetazos, es un hecho, o sea, es un hecho que tiene que haber una mucho mayor participación coordinada y empezar a hacer mucho más historia para lo que es el monitoreo, la toma de decisiones, porque a puros billetazos no lo vamos a hacer. Y bueno, abonando un poco a esto, esta imagen me gusta verla porque es, digamos, la única forma que yo visualizo como pudiéramos revertir una situación compleja en torno al agua. Sentándonos en una misma mesa, el área técnica, el área de investigación, el área productiva, el área de productiva, y estoy hablando del área productiva, tanto los agricultores como los industriales, los público urbano, o sea, toda la sociedad nos tenemos que sentar en torno a una mesa y decir, oye, no nos acuerdo. Sí, porque como hice el primer comentario de mi presentación, todos tenemos una opinión muy particular en torno al agua.
y es válida, toda ella es válida. Toda ella, las opiniones que tenemos en torno al agua, pues son valiosas, es nuestra forma de vida de todos, ¿no? Algunos le echarán más agua a la Cuba, otros menos agua a la Cuba, pero todos tenemos una opinión desde nuestros diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cuáles son los papeles, digo, esta presentación, qué papel juegan las universidades o los colegios en torno a lo que es la problemática del agua? Yo me gusta cerrar siempre con una serie de preguntas. ¿Cuál es el papel que juega el Colegio de Ciencias de la Tierra en torno a la situación del agua que acabamos de ver? Digo, porque nos interesa, o sea, es eje medular de nuestras actividades, ¿no? ¿Cómo deberá ser el manejo de ríos y cuerpos de agua para mantenerlos en unas mejores condiciones? Ya no digamos limpios, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para que eso estuviera limpio? ¿Cómo deben ser los servicios de agua potable? Pensando en que el 80% de la población, no, el 90% de la población vive en las ciudades. ¿Cómo deben ser esto? En torno a la calidad, en torno al precio, en torno a la continuidad. ¿Cómo es como deben de ser? No es como son ahorita. O sea, yo le estoy diciendo que si nos comparamos con otra gente, estamos bien en Aguascalientes. Imagínense. Porque, y ni siquiera con Guadalajara. ¿Cómo maximizar la productividad en el campo? ¿Cómo lograr tener todos los alimentos que necesitamos, pero que estos representen un menor consumo de agua, que nos permita tener la misma cantidad de comida? Y bueno, sin duda es la participación activa y vinculante de la sociedad organizada es fundamental. O sea, no es algo que las autoridades unilateralmente puedan solucionar, no lo van a solucionar. Si decimos nosotros, no, pues que ojalá y el próximo gobernador o gobernadora le eche muchísimos kilos al agua, no es así solamente como se van a arreglar. Es con una participación muy activa de los diferentes actores, porque si no, no se logra. Por mi parte es todo, muchas gracias. Comentario. Sí, bueno, veo que organizan muchísimos foros del agua y esto. Pero bueno, yo lo que he visto en la generalidad es que son eventos sociales. Me gusta tomar café. Y salir en la foto. Y que corten el inicio del gobernador o la gobernadora, pero realmente no veo que se tomen medidas. Y le invierten también mucho dinero a esos foros. Yo creo, digo, no lo dije en la presentación, pero creo que el tema de verdad no es un problema. O sea, no veo que sea algo preocupante. Desde hace mucho tiempo no veo que sea algo preocupante. Sí da mucho de qué hablar. O sea, suena bonito decir que estoy preocupado por el agua, sí, sí suena bonito. Pero cuando uno está preocupado por su peso, se pone a leer. Cuando uno está preocupado por su condición cardíaca, pues va con un cardiólogo. O cuando uno está preocupado por su fuerza, pues va al gimnasio. En este sentido, no. No estoy hablando de una institución o de una situación en el Estado, que eso es a nivel nacional, pero es mucho más dinero lo que le damos a la Feria de San Marcos que lo que se le da al Instituto del Agua, ¿no? Y no es de esta administración, ni de la anterior, ni de la anterior. O sea, es una generalidad. Entonces, nos preocupa más tener unos muy buenos cantantes en el Foro de las Estrellas, o en el Torneo de Gallos, no sé, o en la Plaza de Toros, que el tema del agua. Entonces, ¿el agua es un problema? No. ¿Se nos está acabando? Está. Yo no lo puedo asegurar. Pero que lo veamos como un problema, no. Al menos desde mi punto de vista no creo que sea una cuestión, o al menos es las imágenes que a mí me dan, ¿no? O sea, no es problema. ¿No? Sí, es un doble riesgo. Y la otra es, ¿qué sabes tú del proyecto este de intercambio de agua? Que es un proyecto muy viejo, muy platicado desde el año 2002, que yo lo escuché la primera vez.
de una persona que vino de Vietnam. En el 2002 vino un grupo, estaba como director del Instituto del Agua, mi maestro, el ingeniero Jorge Castañeda, y vino un grupo muy importante de consultores, entre ellos un vietnamita que se llamaba Nguyen Trac Quan, y que dijo, oye, pues, yo creo que es momento de sustituir el agua del acuífero por agua superficial. Y se planteó, hay todo un documento donde se hizo un planteamiento de cómo traer el agua de la presa Calles para la ciudad. Después se fue modificando y después se le fueron corriendo cosas, unas cosas y otras y otras y otras, y ahora ya estamos en que subimos el agua y luego la regresamos. No es, para que eso se logre dar, primero hay que dar un paso antes y es cómo distribuimos el agua ya en la ciudad. La ciudad, como ya dijimos, está sentada en un acuífero sumamente noble, cuyo crecimiento fue un pozo, un fraccionamiento, un pozo, un fraccionamiento, un pozo, un fraccionamiento, o al revés, un fraccionamiento por un verde. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil la intercomunicación para poder traer 1,5 metros cúbicos de agua o 2 metros cúbicos de agua y poderlos distribuir dentro de la ciudad. Eso no se está, o sea, no hay la infraestructura de un acuaférico, de repartir, de no. Y con otra, tenemos el 50% de pérdidas. Si yo le meto más agua, es más, si yo le meto el océano Pacífico entero, ese océano Pacífico entero no me va a generar que haya desabasto en la parte alta de tal o tal colonia. Por más que yo le meta todo el agua del mundo, no, porque es un tema hidráulico. ¿Sí? No tenemos un control de presiones. ¿Por qué? Pues porque hay una historia de 30 años donde una empresa privada se preocupó por maximizar la rentabilidad privada de su negocio, ¿no? Y donde nosotros como eje rector, como autoridades rectoras, el gobierno municipal, no tuvo la capacidad o la vista o la tino o el interés de regular al fontanero que contrató para operar su servicio. La empresa esta, como se llamó a lo largo del tiempo, es una empresa de fontanería, literal, que se dedicaba a operar haciendo un servicio, pero no le metía un pesito a nada, porque no estaba dentro de su contrato. Nosotros ahí la llevamos. Entonces, si ahorita, el día de hoy, me dices, vamos a hacer el intercambio y demás, sin considerar la parte económica, que no es nada menor, no solo para la construcción, porque diríamos 13,000 millones de pesos, este país tiene para pagar 13,000 millones de pesos y más. Supongamos que llega el gobierno federal y dice 13,000 millones de pesos, ahí les va. Tengan su juguete y suban el agua, todas las plantas de tratamiento potabilizan el agua, la mandan a la presa Calles y le traen el tubo para acá, está perfecto. Una vez que ya está aquí, no tenemos infraestructura para distribuirla. Hacer la infraestructura para distribuirla implicará pues, abrir muchas calles y poner muchos tubos para poder interconectar uno con otro. Eso se lleva mucho tiempo. Y eso sin considerar las afectaciones a la población, tráfico, inconformidades, apertura de calles, ruptura de pavimentos, todo. La primera complicación que le vería es cómo la llevas y el costo, subirla hasta la presa para luego regresarla. Ingenierilmente eso es nada para la ingeniería mexicana. Tanto la potabilización como llevarle el agua. Digo, a ver, el acueducto, no vamos a entrar en el ERMA, ¿no? El ERMA, vamos a hablar, pero la ingeniería mexicana tiene para eso y para más. Es un tema económico. O sea, son 30 kilómetros, 35 kilómetros. Pero no te sale más fácil, mejor meter un tratamiento mayor a las plantas de tratamiento y de ahí, Claro, de ahí distribuirla. sí, nada más que ahí entramos en un tema social, porque a ver, eso sucede en cualquier lugar, ¿no? O sea, el agua, hemos estado hablando de la presa, del reuso de las aguas residuales. El agua que estaba pensada para la presa del Zapotillo, que está adelantito de Teocaltiche, para abastecer a León, es agua del río San Pedro, que luego se vuelve en el verde. Y nosotros, aguascalentenses, sabemos la historia del agua del río San Pedro, su pasado. Los de León no. Entonces, los de León decían, pues échamela toda, ¿no?
sin mejorar plantas, sin mejorar nada. Medioambientalmente, la naturaleza se depura y el agua llega con unas condiciones, le ponemos poquita agua limpia de aquí, poquita agua limpia de acá, las bacterias hacen lo suyo, las ranitas hacen lo suyo y ya en el zapotillo no era de mala calidad. Le damos una potabilizadita leve, la pasamos por unos filtritos, una desinfectada, falló. Sí. O sea, tecnológicamente no hay bronca. El problema que sucede aquí en Aguascalientes es que si tú eres una persona más o menos movida y te subes al Cerro del Muerto, al Picacho, eso que acabas de decir lo vas a ver. Vas a ver cómo un tubo sale de la presa Niágara, pasa a una nave industrial, y luego ese mismo tubo sale de otro color de esa nave industrial, y luego vas y ves cómo se la descargan en tu casa. Y entonces vas a decir, ay, caray, ¿qué aguas están? Tecnológicamente, peores cosas te has comido un viernes después de una borrachera, ¿no? O sea, sin problema alguno. Pero visualmente y socialmente te van a decir, posible, no hay problema. O sea, tecnológicamente no hay ningún problema. Sí es un problema financiero, sí, pero yo creo que, a ver, tú, mi querido ingeniero, trabajas 8 horas al día, ganas 100 al mes y gastas 200 y trabajas 8 horas al día. La diferencia entre 100 y esos 200 los ganas, los gastas, los obtienes de una herencita que te dio pues, un abuelo ahí, alguien te dejó una herencia. Y dices, oye, ¿sabes qué onda? Quiero mi plan. Después te pones a dar clases. Tienes tu despacho de 8 horas y luego dices unas clases más, que de esos 100 te van a dar unos 20 más. Entonces ya ganas 120 y sigues gastando tus 200. Entonces sigues pellizcando a la herencia. Dices, no sabes qué onda, ya doy clases y voy a poner un puesto de tacos en la noche. Y entonces ya gano 135, 140 y sigo gastando 200. No, ¿sabes qué onda? De velador. Y ya trabajas las 24 horas y te va a dar para ganar 165 y sigues gastando 200. Obras de ingeniería se pueden hacer todas las que quieras, pero mientras no le bajes y te acostumbres a vivir en el semiario, siempre va a haber, siempre va a haber, siempre va a haber un desfase. Entonces, alternativas para cuál, sí. ¿Qué me dices de ese proyecto? Yo creo que ese proyecto, mientras no se haga una planeación hidráulica dentro de la ciudad de Aguascalientes que permita inyectarla, ya sea de la calle, ya sea de las mismas plantas, ya sea con lo que sea, no puedes hacer nada. O sea, primero tienes que entrar en una red, es cambiar hidráulicamente el funcionamiento de la red para que revertir eso que tuvo un crecimiento histórico de la ciudad, que es un fraccionamiento, un fraccionamiento, y ver de qué manera haces unos distritos poco más grandes para que puedas tú conducir el agua dentro y repartir el agua dentro de la ciudad. Hay un ejercicio que se hizo y que costó, si mal no recuerdo, 300 millones de pesos con Lorena Martínez, que se conformó el PIB incluso y que se llamaba, se conformó el sector tecnológico. Y hay más o menos pero todavía tienes que, para poder cubrir todas las zonas de la ciudad, tienes que hacer esas grandes distribuciones, esos sectores hidrométricos, para tú poder, ya sea de las plantas, como tú me digas, y sustituir lo que ahorita has estado aprovechando de la cosa. Fue como ese proyecto que tratamos de traer agua desde el Arroyo del Mágico a través de túneles, pero pues yo no veo en la época de estiaje, pues, el arroyo no corre agua. ¿Y cuánto te cuesta la infraestructura de? Costo-beneficio, hay que ver. Dígame, ingeniero. No sé, pues saludamos, porque tenemos muchísimos años sin ver. Con el gusto de verlo. Creo que la última vez fue que estábamos todavía en la universidad, ¿no? Pues sí, ya me puse nervioso con ese día que taller de ingeniería. Por una carrera. Yo con una carretera, exactamente. No con el tema del agua. No, pero yo sé que tú naciste allá en el INAO. Sí, Por carreras castellanas. sí. Pues ahorita entré al último ya y quería venir temprano porque a mí este tema me interesó.
del cual me confieso con una ignorancia tremenda. Pero sí me he preocupado por tres cosas. Primero, por algo que mencioné hace 20 años, algo por decirlo, al ingeniero Luis Armando Reynoso, que era gobernador, no, presidente municipal, pero, y después gobernador, y más o menos en ese tiempo, una prima mía era la gobernadora de Zacatecas. Aprovechando esta circunstancia, pues sí le sugerí por 20,000 veces que pudieran pensar en que pudieran financiar una red interestatal piezométrica. Yo creo que la mejor manera de medir el comportamiento de un acuífero es con un piezómetro. Y sucede que Aguascalientes comparte un acuífero con el sur de Zacatecas, norte de Jalisco, norte de Guanajuato, etc. Cuando hicieron caso y era una inversión poquita, pues con la confianza que tenía yo a mi prima en una boda familiar, yo dije, pues, nomás tienes que poner como unos 15 millones de pesos tú y los demás también. Nunca se hizo. Nunca se hizo. Entonces, el medir creo que está en términos raquíticos ahorita. No se está midiendo bien el acuífero, ¿verdad? Eso por una parte, ¿no? Y otra, en donde de repente me hago esta pregunta y cuando me la hago casi no duermo, me paso toda la noche y dándolo vuelta, ¿no? No sé, pues todos los que están aquí presentes, si sepan, para que mi ignorancia disminuya, me puedan documentar como con cuántos garrafones de agua subirán los astronautas al espacio para orbitar allí, entonces meses. ¿Cuántos garrafones llevan? Muy poco, No tengo ya unas botellitas, y todo lo reusan. Eso quiere decir que la idea de reusar el agua aquí es la buena. ¿Sí? En Namibia, en un país africano, ¿no? Como cerca de 100 años, ¿sí? Tratando su agua, reusándola completa. Esa fue una parte, ¿no? Y la otra, por ahí no vienen las preguntas, que también cada rato le hago la pregunta al ingeniero Ballín o a César, no me acuerdo su apellido aquí de Capas, ¿no? Y a todos los que están ahí, y a Miguel Castañeda también ahí, fue el fundador del INAHUA. Y a mis compañeros de aquí, a los ingenieros de aquí de la Asamblea. Oye, dime cuáles son los métodos, la mejor manera, ¿sí? La mejor manera de que nos falle, de que falle el sistema de distribución y agua. Yo estoy preguntando cuál es la mejor manera de que no falle. Yo estoy preguntando, dime todos los pasos que tienes que dar para que me garantices que va a haber fugas. Quiero que me lo recites todos, ¿sí? Y después les digo, ahora fíjate en las obras que supervisas, que atiendes y demás, si estás cumpliendo con todos esos pasos. Al ingeniero imagínate a Roberto, a todos. Es que ustedes ven como normal, ya hablan de manera normal, diciendo que tenemos un 50% de pérdidas por fugas. Y lo ven normal. No les entra en la cabeza de que un sistema de distribución de agua potable bien construido, bien diseñado, no debería de tener fugas. ¿Cómo le hago para que tenga fugas? Lo diseño mal. ¿Sí? Creo sobrepresiones en la línea. ¿Sí? Distribuyo mal. ¿Sí? Uso materiales ínfimos en términos de calidad. Permito yo como supervisor que hagan las conexiones y el tendido de los pies con los pies, con las patas. ¿Sí? Y aparte, digo, pues yo certifico que se fue ahí con calidad más o menos. Y entonces se pierde el 50% del agua que se distribuye. Pues eso, con perdón, entonces es una ventaja, jefa. Lo mismo le pregunto aquí a mis compañeros, dime, ¿cuál es la mejor manera de que una estructura falle? Una estructura de acero, o una estructura de concreto. Acá dicen, oye, pues aquí va mucho tráfico, ¿cuánto le pongo colchón a la tubería? Arriba, ¿no?
No, es que está medio duro allí, pues tú nomás cállate para que se cubra y ya. Pues ese tubo se va a romper. Entonces, esas cosas tienen implícito el que los ingenieros que calculamos, vigilamos el tendido de las tuberías, sus conexiones y la calidad de los mismos y los materiales sean los adecuados. Si no lo hace uno así y está uno cobrando por supervisar y permite eso, uno es un corrupto. Entonces, yo creo que también va por ahí, ¿verdad? O sea, en términos de ética profesional, pues que se vean esas cosas para que podamos decir algún día, ojalá se puedan. ¿Saben cuántas fugas tenemos en el sistema de distribución de agua de los ríos? Cero. Increíble. Increíble. ¿Se podrá o no? Se necesita conciencia, se necesita ética profesional y demás, ¿no? Aquí, en ese Es aspecto, algo. considero que coincido totalmente con usted. Creo que los grandes pasos primeros que debiéramos dar no son los de grandes millones de pesos, ni siquiera. O sea, lo platicábamos ahorita, yo siento que el tener un monitoreo del ciclo hidrológico nos permitirá, pues, hay un dicho que dice el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Entonces, pues, saber al menos la gravedad de las cosas. Seguimos hablando de mismas cifras como si estuvieran labradas en piedra de hace 30, 40 años. Cosas que ya el escenario en Aguascalientes cambió. Otra cosa que surgió, que agravó, digamos, la problemática es que más o menos tomamos ahorita como referencia el tema de León, ¿no? León es como el referente para aquí, y es un buen referente, es el referente a nivel nacional, y otro referente también es Monterrey. Dos historias, pero León, que la tenemos aquí cerca y que compartimos muchas cosas, más o menos hace 30 años, León le apostó a un consejo directivo, en el cual hubo gente destacadísima, como Vicente Fox Quesada, o en el consejo directivo del Zapata. Y entonces, a lo que le apostó a León de ir fortaleciendo una institución independiente al municipio y con una visión predominantemente técnica, que ellos eran los responsables no solamente del diseño y de la construcción de las obras de toma, sino la recepción a los fraccionadores. Yo te voy a recibir a ti, pero como yo voy a operar, pues yo no te voy a permitir que metas una cochinada, porque si no me vas a meter un problema aquí. Más o menos al mismo tiempo, Aguascalientes le apostó por un modelo de concesión. Y no es que esté en contra de las concesiones, ni mucho menos. No, hasta aquí estamos haciendo un análisis histórico. No estoy ni a favor ni en contra de las concesiones. Lo que sucedió con la concesión aquí es que el organismo operador no iba a operar, digamos, Capama, que así se llamaba, no iba a operar la obra. La iba a operar la empresa privada. Pero Capama supervisaba la obra. Entonces, yo te superviso la obra. ¿Sabes? ¿Cumples o no cumples? Pues, yo no me voy a meter en problemas. Lo va a tener los problemas. Y yo tengo a quien echarle la culpa de todo lo que pase, ¿no? La empresa privada no supervisaba el crecimiento de la red hidráulica. Vamos, ni siquiera la planeaba. Sus decisiones, o sea, contratamos a una empresa para que operara una red que nosotros le íbamos dando. ¿Cuáles fueron las políticas de crecimiento? Pues las que se le ocurrían al alcalde y al director del Capama en turno, con sus buenas y con sus malas. Desde que yo estuve aquí, desde que yo entré al tema del agua, el director de Capama en ese entonces era un financiero. Y después de ese financiero fue un ingeniero, maestro en estructuras. Y después fue un arquitecto. Y después fue un profesor. Después fue un abogado. Mientras todo este tiempo iba pasando, en la empresa, la empresa privada, había un solo ingeniero, el ingeniero Alberto Blanca, con su equipo de trabajo que se fue fortaleciendo técnicamente, operativamente, pero con todo el aprecio que yo le tengo al ingeniero Blancarte, él tenía un objetivo. Y no lo tenía él, lo tenían sus jefes. ¿Sabes qué onda? Es un negocio, ¿verdad?
La responsabilidad de la prestación del servicio la tienen otros. A mí me contrataron con una rentabilidad de un negocio. Y así, yo voy a maximizar el negocio cumpliendo al pie de la letra lo que establece mi título de concesión. No cumplieron en nada, en nada. Cumplieron al pie de la letra lo que establece el título de concesión. Un título de concesión que pues tenía sus fallos, ¿ya? ¿Sí? Pero en 30 años la ciudad cambió. De 1993 al 2023 es otra ciudad por completo. Entonces, yo creo que haciendo ese análisis histórico, el mayor problema que suscitó lo que estamos ahorita tratando de remembrar, con meter agua, y más agua, y más agua, y más agua, y más agua, es que el que supervisaba las obras no tenía algún incentivo para que éstas estuvieran bien, más allá de un tema administrativo y de observaciones de Contraloría y de cosas así, es papel al fin. A diferencia de que en León decían, no, espérame, si tú haces malas cosas las voy a operar yo soy el de ladrón. Entonces sí han puesto mucho más atención. En León, tú como desarrollador no pones un pozo. Yo como desarrollador, ni una línea de conducción. La obra de toma la desarrollo yo y yo te digo cuánto, para dónde, por dónde, qué sí, qué no. Tú vas a meter, y lo que se cueste lo vas a pagar tú, pero lo voy a construir yo. Porque tú estás viendo esta parte, pero yo necesito que tú, y luego viene aquí, luego viene aquí, luego viene aquí. La planeación del crecimiento y de la operación hidráulica la ha tenido el Zapal por 30 años. ¿Qué tiene un problema Zapal, por ejemplo? Tiene un problema de lluvias y de alcantarillado pluvial. Pues tiene un departamento potentísimo de medición de precipitaciones y avenidas y control de avenidas. Potente. Y entonces ahí planean sus programas de desastres, su diseño de redes pluviales y demás. Pero la responsabilidad está en una misma sola. Entonces a mí me dicen, oye, que se quedara Veolia o que se fuera la empresa o que si no, o sea, de entrada, en los mismos términos en los que se fueron esos 30 años es imposible. Si ellos se quieren quedar solamente en esos términos, no, espérate, no. Yo sí creo, bueno, tengo toda la esperanza de que el MIA, ya siendo el responsable de todo, tanto del diseño, la construcción de la operación, oye, cometes mal las cosas, sobre ti vamos a ir. Sí. Tú cometes mal, tú haces el diseño mal de la red de distribución y de conducción en esta zona de la ciudad, tú eres el responsable. Y por 30 años, todos los alcaldes en turno y todos los gobernadores en turno siempre tuvieron a alguien a quien mandarle la culpa. Siempre la culpa fue de la empresa constructora. Siempre, 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 siempre. Para bien, para mal, si fue lluvioso, porque si no fue lluvioso, porque vino Santa Claus, pues, si no vino Santa Claus, todo era la empresa de todo. Teníamos, ahora no tenemos a quién echarle. Y yo le tengo fe a que eso vaya a funcionar. Esperemos, pues. Lo que sí es que no es al corto plazo. No es para nada al corto plazo. Bien. Una pregunta, ahí en el plan hídrico que mostró, ¿se tiene contemplado lo del monitoreo a un plazo cercano? Sí. Pero me pregunta, pregúnteme ahora. No. Tampoco han comprado No. los piezómetros. Ni piezómetros, ni han hecho nada, absolutamente nada. Eso está, no sé si aquí en la biblioteca del colegio, seguramente tiene que tener algunos varios tomos. Y los demás tomos, ya ahora ya no se hacen muchos tomos, entonces seguramente están, ahí deben tener una copia ahí en el USB. Esa USB puede perderse en cualquier momento. Y pensando un poquito mal, ¿no estarán dejando de hacer el monitoreo a propósito? Bueno, fuera. Y a veces por desconocimiento no hasta de la misma gente. O sea, Lo comento lo porque... entendería si fuera corrupción, roban el dinero, eso diría, bueno, pues es codicia de la gente y están, no, bueno fuera por eso. Es así como similar, bueno, si no se ve, lo tapamos tantito y mientras estamos aquí, pues no pasa nada. No le dan, o sea, no les parece importante. Políticamente cometemos el error, y los ingenieros también,
que pensar que una gran obra como traerse el agua desde la calles, una super magna cortina, el diseño hidráulico, la mecánica de suelos, y todo eso es más importante que hacer un monitoreo. Entonces, cuando hacemos un presupuesto, decimos, a ver, necesitamos tantos kilómetros de red de agua potable y tantos tanques que se vean para poner ahí. Oye, no, espérame, dame 15 millones de pesos para hacer una red de monitoreo y es igual de importante que todo eso, es igual de importante. Pero ¿cómo? O sea, pero más unos cubitos ahí. No se ve. No se ven. Y que van a estar escondidos, porque la idea es que estén escondidos donde no los estén manipulando, abajo de una banca de un parque o allá por ejemplo, yo siempre he querido que pongan uno en el ferrocarrilero, porque a mí, el que me diga que el paso a desnivel de la Alameda, lo que llora ahí es el acuífero, es absurdo. Ha sido absurdo siempre. Toda la vida han dicho, no, es que desarrollamos un cajón ahí porque, no, hombre, por favor, si ahí el agua la sacamos a 200 metros, esa es una fuga que ha habido eternamente en la colonia del trabajo o en Corona Ferronales o toda la vida ha habido una fuga ahí y que pues está llorando, ¿no? En Plaza de Armas. Pasamos por el del 5 de mayo y vemos lloraderos, todo el día lloraderos. No, es que el manto, no, hombre, el manto está a 150 o 200. No, bueno, fuera que fuera corrupción. O que fuera deliberado. No, ni deliberado. Es un tema, yo creo que sí, hay que. Las magnas obras está bien. O sea, lo que está haciendo en China, que están derribando cerros, está padrísimo eso. Como ingeniero, yo siempre quise hacer eso. No me tocó, y bueno, ya no me tocó hacer. Pero para nada es de igual importancia. Es más, para que los chinos pudieran haber hecho eso, es porque lo tenían plenamente medido. Si no, no se hubieran aventado a hacer. Controlar el Yansequian y que no hayan hecho tres gargantas y la que están haciendo ahorita y todo eso es porque lo tienen sumamente medido, si no, no, porque no les ha conectado. Es importante lo mismo. O sea que yo, si me dicen a mí, gástan 13,000 millones de pesos, joder, siento que primero tendríamos que hacer un paso que es optar, ya no terminé el comentario, ¿no? Al final de sus trabajadas 24 horas sigue siendo 65. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues reducir. Si tengo 330 litros de producción habitante día, pues oye, tú puedes vivir con 170. Si León Mil vive con 170, pues ¿por qué tú no? Y entonces tenemos agua para el doble de tiempo. Entonces, esos 13,000 millones de pesos que cuesta el proyecto solamente de construcción, pues lo hacemos dentro de 30 años. Quizá 40, es más, quizá nunca, ¿no? Ojalá y nunca tengamos que gastarnos ese dinero. ¿Sí? Pero no es, por eso mismo digo, no es a billetazos. Y si el día de hoy Padre Abraham le da un golpe al acuífero y sale un borbotón de 3 metros cúbicos por segundo, lamentablemente varias colonias de la ciudad ni así van a tener agua. Ni así, ¿por qué? Porque es un tema hidráulico, o sea, no llega, ¿por qué? Pues porque no alcanza a llegar por un tema de presiones, por un diseño que no está planeado así, y no vamos a tener cómo distribuirlo. Muchas gracias. A la hora. Vamos a entregar un reconocimiento al ingeniero Víctor por su brillante exposición. Yo ya varias veces que lo oigo y me gusta mucho. La vez pasada fue hace 15 años. El reconocimiento al ingeniero Víctor Parada por haber presentado la ponencia general del agua en Aguascalientes, en el Colegio de Ciencias de la Tierra de Aguascalientes, el 3 de marzo del 2025. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias. Y agradecerles y son muy interesantes las pláticas. Me das de cuenta, nos damos cuenta, no me agradece que a veces vale más la imagen que lo que va a ser. Casi siempre el aspecto político, yo pienso que sigue siendo la forma de pensar, pues, de nuestra gente.
Vale más la imagen que lo que de veras vas a hacer. Está platicando que van a ir escondiendo no se ve, pues no lo hacemos. Gracias. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias.